Vamos a continuar con el área clínica, el segundo lugar del premio Luis Sánchez Medal, con el título Efficacy and Long-Term Evaluation of Intramyocardial Injection of Autologous CD34 Enriched Peripheral Blood Mesenchymal Cells in All Myocardial Infarction, de los autores Aceves, Archundia y Páez y colaboradores, y va a presentar la doctora Alvarado y el doctor Aceves. Por favor, doctora. Buenas noches, nosotros somos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, lo vamos a presentar el servicio de cardiocirugía y el servicio de hematología. Este es un seguimiento a largo plazo que tenemos de la inyección o la administración de células progenitoras hematopoyéticas directamente a tejido miocárdico infartado. Pero para esto, este trabajo, como ustedes vieron, es un seguimiento a largo plazo. Sin embargo, tenemos una publicación anterior del mismo trabajo con resultados que se dieron a las 56 semanas. ¿Y cómo surgió la idea de este trabajo? Pues estuvimos revisando tanto el servicio de cardiocirugía como nosotros, todo lo que se estaba publicando a propósito de a las células progenitoras hematopoyéticas y encontramos varias cosas muy interesantes. Este es uno de los primeros trabajos que se publicó, esto se hizo en conejos y se publicó en el 2004, que es la época en que salió el boom de las células progenitoras hematopoyéticas administradas en diferentes tejidos. Y lo que hicieron estos autores es que provocaron un infarto a los conejos, ligaron la arteria coronaria y entonces hicieron dos grupos, un grupo que fue testigo y un grupo al que le administraron células progenitoras hematopoyéticas obtenidas de médula ósea. Y en un estudio post-mortem encontraron que aquellos conejitos que le habían administrado las células progenitoras hematopoyéticas tenían tejido de regeneración, tenían cardiomiocitos y habían encontrado vascularización, mientras que en el otro grupo pues no había pasado nada. Los primeros trabajos fueron a propósito de infarto agudo al miocardio. Nuestro trabajo consiste después de que, cuando ya se considera un infarto agudo crónico. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del infarto agudo al miocardio y qué pasa, esto también ya es antiguo, cuando se les administra las células mononucleares de médula ósea antes de que el tejido haga fibrosis? Entonces encontramos esto, que en Lancet del 2004 se publicó este trabajo en pacientes con infarto agudo al miocardio reciente. ¿Y qué hicieron? Incluyeron 60 enfermos y a un grupo le administraron células mononucleares obtenidas de médula ósea. Ese grupo consistió en 30 enfermos y a los controles, que también fueron 30 enfermos, solamente les hicieron la técnica convencional de revascularización. Y en sus resultados, ellos encontraron que aquellos que les habían administrado las células mononucleares obtenidas de médula ósea había aumentado la perfusión comparado con aquellos que solamente fueron revascularizados y aumentó la contractilidad y eso dio una diferencia estadísticamente significativa. Allí pueden ver ustedes la P. Bueno, la P es de 0.0026. Luego, este otro trabajo también publicado en el 2004, donde se comparó, la pregunta era si tenía la misma eficacia administrar células progenitoras hematopoyéticas obtenidas de médula ósea o de sangre periférica. Y entonces este grupo, también cardiocirujanos, incluyeron 59 enfermos y a los que les pusieron células progenitoras hematopoyéticas obtenidas de médula ósea fueron 29 y en el otro grupo fueron 30. Y como ustedes pueden ver, no encontraron diferencia estadísticamente significativa. Fue lo mismo administrarlas de sangre periférica o de médula ósea. Y este fue el problema de nuestro trabajo. ¿Qué pasa si nosotros les administramos células progenitoras hematopoyéticas, pero no en infarto agudo, sino en infarto antiguo, es decir, cuando el tejido ya está fibrótico? ¿Qué fue lo que hicimos? Esta fue la parte hematológica, que realmente fue la más fácil. Nosotros hicimos movilización de células progenitoras hematopoyéticas. Convencionalmente, como ustedes saben que se movilizan las células progenitoras hematopoyéticas, como estos eran pacientes infartados y con infartos antiguos, lo único que hicimos fue darle una dosis de filgrastim a las 6 de la mañana para que a las 8 de la mañana entrara a cosecha de células progenitoras, una sola dosis de filgrastim de 300 microgramos.
La cosecha en promedio se obtuvieron 50 mililitros de células progenitoras hematopoyéticas, pero tuvimos que hacer criopreservación. La criopreservación fue necesaria porque por cuestiones de logística no logramos que los cardiocirujanos entraran inmediatamente a quirófano. La idea inicial era que nosotros obteníamos las células progenitoras hematopoyéticas y las entregábamos para que no tuviéramos que criopreservar, pero no pudimos hacerlo así. De tal manera que tuvimos que criopreservar y la concentración total fue de entre 250 y 500 mililitros con las sustancias que ustedes ya conocen. Tuvimos que criopreservar con dimetilsulfóxido, RPMI, albúmina, GESPAN y plasma. Tuvimos que congelar a 80 grados, tuvimos que hacer cultivo celular y cerciorarnos que las células que le entregábamos a los cardiocirujanos fueran estériles. Y tuvimos que hacer viabilidad celular. La viabilidad debía estar arriba del 90% para que ellos pudieran trabajar. Y esto fue lo que obtuvimos. La media de mononucleares fue de 2.5 por 10 a la 8 por kilogramo de peso de los pacientes. Debo decir que esto fue autólogo, las células fueron obtenidas autólogamente. Y la media de CD34 fue de casi 75 millones, y esto fue algo que nos llamó mucho la atención. Ahí pueden ver ustedes los límites, y lo que nosotros concluimos, pues es que esa es una médula ósea sana, a diferencia de las que nosotros hacemos en pacientes que tienen médula ósea enferma. Debo aclarar que ningún paciente de estas características con antecedente de infarto agudo tuvo alguna complicación durante el procedimiento, porque uno de los temores era que se descompensara precisamente por la falla cardíaca con la que ya cursaban. Entonces, esto fue lo que hicimos y esta fue nuestra primera publicación. Fue en el 2005, en esa revista, y los primeros pacientes que ingresaron fueron 26. Ya les platiqué que era infarto antiguo, no infarto agudo, y fueron 13 a cada rama. Unos que fueron los controles, donde nada más se les hizo su terapia de revascularización convencional que hacen los cardiocirujanos, y a otros les pusimos las células progenitoras hematopoyéticas. Fueron 13 y 13 en cada rama, y ahí pueden ver ustedes que sí se encontró que aumentó la perfusión y aumentó la contractilidad, pero aquí se ve mejor. Esa es la publicación anterior. Los resultados actuales, el doctor Vilchis nos hará favor de decírnoslos. Para los hematólogos, que es con lo que más familiarizados estamos, es con el FEBI. Y como pueden ver ustedes allí, la media de FEBI con la que los pacientes fueron ingresados a este trabajo, en la basal fue de 38 a 45. Y los controles tenían una FEBI de 35 a 45. Y como ven, a lo largo de las semanas, los pacientes aumentaron su FEBI a prácticamente un FEBI normal. A las 52 semanas ya tenían un FEBI de 58 a 60. Lo mismo se sucedió con el volumen diastólico de ventrículo izquierdo, volumen sistólico de ventrículo izquierdo y diámetro diastólico de ventrículo izquierdo. A diferencia del FEBI, que esperábamos que subiera, en los demás parámetros debían bajar. Y como ustedes ven allí, prácticamente normalizaron. Esto será claramente dicho por el doctor Vilchis, esta no es mi área, pero sí se ve claramente cómo los parámetros se mueven. Y para concluir mi parte, este es un trabajo que nosotros encontramos en el 2006, en esta revista, en donde habla de las células progenitoras hematopoyéticas administradas a nivel intracoronariamente y se compara a quiénes les va mejor, si a los que son de infarto agudo reciente o a los que son de infarto viejo. Y como pueden ver ustedes en esa revista, en esa publicación, aparentemente les va mejor, con una P estadísticamente significativa que ven allá arriba de 0.005, cuando las células progenitoras hematopoyéticas se administran en un infarto agudo. Nosotros traemos los resultados en un crónico y ahora lo verán. Eso es todo, gracias. Doctor Vilchis. Gracias, buenas noches. Vamos a continuar con esta exposición. El doctor Aceves no se encuentra con nosotros porque está sufriendo en Cancún en un evento de la CONACYT, pero aquí estamos trabajando. Bueno, en este estudio se incluyeron pacientes con infartos antiguos mayores de 1 año en cara anterior, con una fracción de exposición deprimida menor del 40%, con tejido escaso nulo, con tejido escaso viable o nulo.
A todos estos pacientes se les realizó un SPECT de perfusión miocárdica con talio 201, ecocardiografía tisular y 2D, angiografía coronaria con lesiones tipo C, las cuales son lesiones no susceptibles a angioplastía. Todos estaban tratados con IECA, betabloqueadores, bloqueadores CTR y estatinas. Los pacientes que firmaron consentimiento informado